¿Eres un profesional, una marca, una empresa que quiere asociarse a un contenido de calidad? Mi podcast se puede patrocinar. Busco patrocinador. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo juntos. Tienes mis datos en la descripción de este capítulo. Contáctame y hablamos. Me hubiese preparado más con mi pareja para las posibles crisis que podían llegar. Esos desencuentros que te hablaba, fruto a veces del cansancio, el decir, oye, vais a pasar por esta etapa. Creo que el equilibrio no es el 50-50, sino qué es lo que necesita ahora en este momento la familia. Y esa comunicación no violenta me parece también que es muy interesante, el poder decirte lo que pienso, el poder escucharte y todo con un poquito más de respeto. Y cuando vea a mi mujer y yo hemos empezado a hacerlo así, la verdad es que las cosas han funcionado un poquito mejor. Sí. Han cambiado. Sí, sí. Pero de repente todo se tornó un poco más hacia la familia. O sea, es decir, como que mis grandes logros o mis grandes metas y deseos tenían que ver con la familia. Y es cuando sí que me di cuenta que efectivamente ahí había cambiado mucho lo que entendía yo como éxito. Que ya no estaba tan relacionado solo al trabajo, sino más bien a la familia que estaba formando. No hace falta renunciar a las cosas para seguir, digamos, atendiéndolo todo. La primera llamada telefónica fue a Bea, le dije, oye, efectivamente al final ya dentro de unos días no voy a estar en esta empresa, empiezo una nueva aventura, a ver qué cosas vienen. Y Bea me dijo, no te preocupes, porque quien apuesta por la familia nunca se equivoca. Te doy la bienvenida a mi podcast, el podcast de Mapi Hermida. Personas referentes, brillantes e inspiradoras se dan cita en este espacio. ¿Quieres tener más tiempo, menos estrés, más bienestar y dejar de decir no me da la vida? Mi libro Sí te da la vida está ya disponible en todas las librerías. ¡Comenzamos! El podcast de Mapi Hermida. Hoy entrevisto a Pedro del Castillo. Él es influencer, tiene más de 1 millón de seguidores entre Instagram y TikTok en redes sociales. Ahí queda eso. Pero además ha escrito un libro, Diario de un padre primerizo, porque hoy en mi podcast hablamos de paternidad, de esa montaña rusa de emociones, de cambiar pañales y de noches en vela. Pues bienvenido, Pedro, a mi podcast. Nada, es un placer estar aquí. Cambiamos de registro, hoy hablamos con un padre de familia y bueno, como todos los que pasan por este sofá, ¿qué te gusta comer? ¿Qué restaurante recomiendas? En fin, ese guiño gastronómico. Pues mira, yo he de decirte que soy muy de pasta y siempre que hay pasta en cualquier casa, restaurante, lo que sea, ya me parece que es un acierto. Te diría que, por decirte así como un restaurante, hace poco descubrí 80 grados, no sé si te suena. Sí, sí. Y me gustó mucho porque piensan mucho en las embarazadas, en ambientes así de familia. ¿Sí? Y a mi mujer le encantó. Entonces ese sería Bueno, así recomendación. Pues es muy curioso porque he grabado un podcast con un compositor que se llama Lucas Vidal, que es como muy reconocido, está en Hollywood. Y me ha recomendado este mismo sitio. Ese mismo sitio. ¿Te lo puedes creer? No, es que está muy bien y además entre semana y tal siempre tienen Está así en Monte buenos Carmelo precios. y ha abierto, me parece que en Tres Cantos. O sea que, también, pues sí, mira. Sí, pues así que ahí está, 80 grados. Pues nada, queda la recomendación, una publi, le estamos haciendo al 80 grados. Bueno, pues vamos a hablar sobre ti, Pedro, sobre tu libro, tus redes sociales. ¿Qué te inspira a escribir ese Diario de un padre primerizo? Porque es verdad que hay muchos libros escritos por mujeres, pero menos por hombres. Sí, pues mira, cuando contactó conmigo la editorial, yo ya llevaba un tiempo en redes sociales compartiendo un poco pues esto, el día a día en la familia, la experiencia como padre primerizo, pues porque tenía en ese momento una peque de 1 añito. Y entonces compartía reflexiones, como una especie incluso de eso, de diario, y empezaba así, Diario de un padre primerizo, día tal, y el día 108 de padre primerizo, 120 de padre primerizo, y cada experiencia que iba contando siempre intentaba enmarcarla como una lección de vida que me había dado pues ese día, esa. Entonces cuando me dijo la editorial que quería escribir un libro, pensé, pues me encantaría poder hacerlo sobre esta etapa que estoy viviendo, que me parece tan increíble, por 1000 razones, y efectivamente veía que encima también era un hueco, o digamos como un espacio del que abarcar, porque yo hasta la fecha no había leído grandes cosas o apenas nada sobre la paternidad o la maternidad, pero desde un punto de vista, pues eso, más desde el hombre, el papel del padre en casa,
y me parecía que era una oportunidad. Bueno, pues ahí está claramente ese hueco que has llenado también en tus redes sociales. Y cito una frase que he cogido del libro que tenemos aquí, lo tengo aquí todo marcado, y dices: criar a un hijo no es solo formarle a él, también es una forma de educarte a ti mismo. A mí me ha encantado esta frase y te quería preguntar si ha cambiado mucho la maternidad en ti. Esa frase sobre todo es porque efectivamente yo lo que he notado es que el Pedro de hace unos años, en esencia, sigue siendo el mismo, pero he cambiado muchas cosas y siento que en gran parte a mejor. Y entonces ha sido una manera que te digo como que siento que la paternidad me ha premiado de alguna forma, ¿no? Que ya no es solo que te centres en la educación de los niños, sino que de repente, sin saberlo cómo, pues en casa, independientemente del desorden que tengas, eres un poco más organizado. Con mi mujer, independientemente de a veces las crisis o desencuentros que podamos tener, nos queremos más. Con los amigos también, independientemente de los amigos que hayas mantenido o hayan cambiado, tienes un tipo de conexión o relación más fuerte, ¿no? Entonces, todos esos aspectos siento como que ha mejorado para bien y que el cambio es sustancial en tanto a que es que la vida te da un giro de 180 grados, pero importante. Si volvieras a ese primer día como padre, ¿qué consejos te darías a ti mismo? Bueno, seguramente me diría que aprovechase más los tiempos de descanso, que me pasaba los primeros meses que a lo mejor tenía un hueco en la siesta de la PEC y decía, bueno, pues ahora voy a aprovechar para ver tal serie o hacer tal cosa. Y luego entonces terminabas agotado, porque creo que esto que dicen de cuando el niño se va a dormir, tú vete también a dormir, aprovéchalo. Y luego yo creo que a lo mejor, por ejemplo, por cosas que comento en el libro, me hubiese preparado más con mi pareja para las posibles crisis que podían llegar, ¿no? De esos desencuentros que te hablaba, fruto a veces del cansancio, el decir, oye, vais a pasar por esta etapa, no tiréis la toalla, porque se puede salir, se puede trabajar y de esa podéis salir un poco más reforzados. ¿Y eso cómo se podría trabajar, Pedro? ¿Y la pareja? La pareja. Bueno, yo te digo de lo que a mí me ha servido, y las cosas que me han ayudado, incluso a veces apoyándonos en no solo los consejos de los que te quieren y que han pasado por eso, que a veces es la propia familia o amigos que van por delante, a veces también es de profesionales, antes me comentabas del mundo de la psicología, de la terapia, que tienen o tratan con muchas parejas y pueden dar buenos consejos. A nosotros lo que nos ayudó mucho fue, lo primero, tratar de empatizar con la realidad que uno vive y con la que el otro puede estar viviendo, o sea, saber que los dos estáis cansados, que uno tiene la sensación de que está haciendo muchas cosas, pero el otro también está haciendo un esfuerzo importante. Entonces, el darnos cuenta también de que el reproche o echarse en cara las cosas era un problema, y entonces tratar de descartarlo y poner más en valor esto que te digo, ¿no? De lo que está haciendo el otro, lo que estoy haciendo, e intentar hablar. Suelo decirlo de una manera así como muy concreta, pero es que creo que es así, como una comunicación no violenta. Porque a veces cuando estamos enfadados o discutimos, lo hacemos mal, ¿no? Y porque queremos decir algo que sentimos o que necesitamos, pero lo hacemos de una manera, digamos, poco eficaz, es lo que creo, ¿no? Y en cambio, cuando hay veces que uno se enfría un poco más, dice las cosas con un poquito más de cariño, un poco más de reposo, al otro le llega distinto. Y esa comunicación no violenta me parece también que es muy interesante, el poder decirte lo que pienso, el poder escucharte y todo con un poquito más de respeto. Y cuando vea a mi mujer y yo hemos empezado a hacerlo así, la verdad es que las cosas han funcionado un poquito mejor. Sí. Han cambiado. Sí, sí. Tuviste que elegir entre éxito profesional, personal, cómo fue ese momento y bueno, ¿te sientes satisfecho? Bueno, hubo un momento que yo lo que notaba a nivel profesional era que no llegaba a todo, con las cosas de casa, con las cosas de la familia, de los niños. A veces digo que más que renunciar a un éxito profesional, notaba que necesitaba dar o un paso al lado en el trabajo en el que estaba, o por lo menos encontrar otra oportunidad, otro proyecto que me permitiese, digamos, como primar toda esta parte de la conciliación y demás. Me daba mucha pena porque era un trabajo en el que llevaba mucho tiempo y es verdad que tenía, creo que, una buena proyección, pero sí que hubo un momento, tú que has utilizado la palabra éxito, que hablaba con ella y decía, hace unos años, si hubiese podido decirte, ¿a qué aspiras a hacer antes de los 30, de los 35, de los 40? Pues casi todas las cosas hubiesen estado muy ligadas a lo profesional. Ojalá pues
llegar y presentar tal programa en la tele, ganar un premio Ondas, hacer tal... Claro, tú que eres periodista. Claro, pues, pero de repente todo se tornó un poco más hacia la familia. O sea, es decir, como que mis grandes logros o mis grandes metas y deseos tenían que ver con la familia. Y es cuando sí que me di cuenta que efectivamente ahí había cambiado mucho lo que entendía yo como éxito, que ya no estaba tan relacionado solo al trabajo, sino más bien a la familia que estaba formando. Y eso también me puso más fácil el hecho de decir, bueno, pues ahora voy a enfocarme en esta nueva realidad que estoy viviendo. Pero bueno, que fue complicado porque uno además tiene esa sensación bueno, estoy dejando atrás lo que he ido trabajando todos estos años y hay muchas madres, sobre todo, que quizá han renunciado a sus trabajos y por eso te digo que en favor de los hijos, pero también algún otro padre que me ha dicho que pasó por algo parecido, ¿no? Ese momento de dudas de decir, bueno, ¿y qué primo? Más la casa, más mis sueños, más el éxito profesional, más el éxito de la familia. ¿Se puede ser padre, profesional, pareja a la vez? Yo creo que sí, que además independientemente, por eso te decía que no hace falta renunciar a las cosas para seguir, digamos, atendiéndolo todo. Es verdad que como el tiempo es limitado y los días tienen 24 horas, pues uno tiene que ver a qué cosas llegan, ¿no? Que a la pareja pues le puedes dedicar un tiempo, a los hijos le puedes dedicar un tiempo, al trabajo. Y en ese equilibrio yo creo que está también un poco pues el saber de qué manera voy triunfando o voy haciendo de mi día algo mucho más completo. Yo tengo la sensación a día de hoy que no he renunciado a nada de estas cosas importantes, como es la profesión, la pareja o los hijos, pero sí que le he ido dando un lugar. Y a veces le he dado un lugar más importante porque las circunstancias me lo han pedido. Antes que te hablaba de lo de la pareja, pues a veces he tenido que priorizar mi relación con mi mujer por encima de la situación del trabajo, ¿no? Y a veces he tenido que priorizar el trabajo por encima de los niños. Ahora estoy en una etapa en la que estoy intentando priorizar más la familia que el trabajo. Pero creo que ahí está un poco como la clave pues de que las cosas vayan bien en el día, encontrar un equilibrio entre todas esas elementos importantes de la vida. Claro, es importante, ¿no? Al final diferenciar entre lo que es la priorización de pareja, los logros y la perfección, ¿no? Y al final querer un poco abarcar todo a veces no es posible. Y mi pregunta va porque seguramente muchos padres se estén escuchando y digan, jo, qué suerte que puede estar con sus hijos, ¿no? Y que haya otros padres que de alguna forma pues tengan esa obligación pues de generar recursos para su familia. Entonces, aquí, ¿cómo lo abordas? ¿Crees que realmente se puede ser un buen padre? Aunque, oye, pues tengas que echar horas, no estar tan presente como te gustaría, ¿no? Quizá va más por, oye, el tiempo que pases, pásalo de calidad, ¿no? Que es un poco lo que se suele decir. A ver, yo una de las cosas que tenía muy clara con el libro, o que tengo muy claro en el día a día con las redes sociales, es que al final todo lo que cuento lo intento contar desde mi prisma personal, ¿no? No hablo de una paternidad perfecta, hablo de mi paternidad. Y si de ahí uno puede sacar, bueno, pues pequeñas cosas que le ayuden, o recomendaciones, o consejos, Claro. Como seguro que a veces dais en este podcast, pues bendito sea, ¿no? Pero no trato de sentar cátedra. De hecho, una de las cosas que decíamos es que este libro no es un libro de crianza, un libro de cómo ser un buen padre, no. Para eso yo paso por aquí Álvaro Bilbao, que le tuvimos en el podcast, que además te firma la intro, el prólogo, bueno, la introducción. Fue de los primeros en leer el libro. Sois amigos, os conocéis. Sí, estuve también yo en su podcast y efectivamente para eso ya tienes otros libros y otros expertos en la materia y tal que te pueden ayudar. Yo lo que intentaba era contar las cosas a las que yo me tuve que enfrentar, que vivimos en familia. Me acuerdo que hubo un momento que era, ¿cómo hacemos para organizarnos con la niña, la guardería, la escuela infantil? Pues ese para mí era un momento importante, porque decía, yo no quiero dejar a la peque a las 9 y recogerla a las 5. ¿Puedo encontrar otro proyecto o un proyecto profesional que me permita generar una serie de ingresos? Pues yo, por ejemplo, una de las cosas que veía era que al ir al trabajo, más o menos entre el parking, el coche y tal, ya de primera se me iban al mes unos 200, 300 euros. Si luego Más comías fuera, claro, más el tiempo de más el propio transporte. tiempo. O sea, claro. había un momento que empezabas a hacer como cálculos y decías, oye, pues a lo mejor si encuentro un trabajo con un sueldo bastante base, a lo mejor eso también me permite
poder teletrabajar o organizarme de una forma más flexible, autónoma. Entonces, di con esa clave. Que yo diese con esa clave no quiere decir que efectivamente todos puedan. Y yo creo que en ese sentido, además, lo que es muy importante es que unos padres, unas madres, no sintamos culpa, ¿no? Porque hay veces que hacemos lo que queremos, pero hay veces que hacemos lo que podemos. Y en eso nos movemos. Entonces, a mí me da mucha pena porque efectivamente hay veces que me escribe gente por redes sociales y me dice, jo, qué suerte que tú hayas podido encontrar una manera de conciliar. Mi situación es diferente porque tengo este curro, porque tal. Bueno, pues yo creo que aquí lo que prima es que busquemos lo mejor para nuestras familias, sabiendo que también nosotros tenemos que estar bien, para nuestros hijos, y a partir de ahí darles el tiempo que podamos. Efectivamente hay veces que podemos darles mucho tiempo, hay veces que menos, pero que lo que tengan sea de calidad. De sea calidad. Y yo, porque creo que además el día de mañana cuando tus hijos, o sea, yo no recuerdo a ningún amigo que a sus padres le haya dicho, pasabas conmigo solo 5 horas, los niños o los hijos creo que valoramos el tiempo de calidad que hemos pasado con nuestros padres. Y que hoy en día que hay tantas distracciones de móviles, de televisión, de tal, pues que eso sí que no nos distraiga, ¿no? Mira, vamos a hablar de eso. Efectivamente, de móviles, de tus redes sociales. ¿Cuántos seguidores tienes en redes sociales? Pues en Instagram más de 400.000. 400.000 personas te siguen, nada menos. Y en TikTok más de 600.000. Más de 600.000. ¿A qué crees que se debe ese éxito? Bueno, la verdad que si tuviese una receta o si tuviese, digamos, una manera, te diría, pero... preguntado muchísimo. Sí, no te sabría decir. Sí que creo que hubo un momento que la gente conectó mucho con pues la forma de contar las cosas de una manera natural, divertida, esa relación también que tenía pues, con Bea, mi mujer, con mis hijos, con la Peque en su momento también, con Lola. Y yo creo que eso les hacía mucha gracia, pero de verdad que no sabría decirte claro el éxito. La Creo que a veces honestidad, ser la sencillez, cercano, ¿no? ser La natural, cercanía. ser uno mismo. Y bueno, ojalá, ya te digo que ojalá supiese para seguir creciendo. Ya Que es tu dices, trabajo, ¿no? O sea, eso Sí. ya lo consideras tu trabajo. O sea, yo creo que la creación de contenido, el trabajo que tiene como parte profesional es que hoy en día hay muchas marcas de marketing, publicidad, marcas que nos rodean en el día a día, que les interesa mucho trabajar con los creadores de contenido para hacer llegar de una manera natural su producto. Y entonces ahí haces una labor que me parece que es muy chula. Yo que he estudiado periodismo, pero que está muy relacionada con la parte de publicidad, de comunicación, haces una labor muy de marketing, de saber pues cómo adaptar un producto al contenido que tú haces, a los seguidores que tienes, a las personas que te siguen en Instagram o en redes sociales. Y es muy divertido, es un trabajo muy divertido. Le digo trabajo porque eso te da, digamos, pues una serie de ganancias que te permiten, pero luego, gracias a las redes sociales, lo que tienes es un escaparate para todo lo demás. Cuando te llaman para algún evento, que también es trabajo y lo tienes que presentar, cuando participas en algún programa de radio, colaboras en televisión, también es un trabajo. O sea, te diría que más que ser la red social un trabajo, me lo tomo como si fuese un gran escaparate, un gran currículum que te da muchas oportunidades. Claro. Y te gusta, te divierte. Me gusta mucho porque en el fondo eres un poco tu propio, salvando las distancias, pero tu propio medio de comunicación. Y eres tú... Bueno, tienes muchos más seguidores que muchos medios, te digo. Bueno, sí. Pero que eso te da mucha libertad también para hacer... lo sabes un poco por la profesión también, Claro. que hay muchas veces que simplemente tienes que obedecer a lo que te mandan en ese momento en el trabajo, tus jefes, tus directores. Sí, o la línea editorial del periódico, del medio, claro. Y estás más encasquetado. Esto te permite realmente, pues eso, ser tú mismo. Hoy me apetece hacer un contenido pues más familiar, o recomendar una película, o pues, yo qué sé, hacer un plato y cocinar algo y contarlo. Pues eso es muy divertido. Y luego incluso que la parte de publicidad tú también la puedas adaptar. En su momento una marca de coches, oye Pedro, queremos hacer contigo esta publicidad, y les dijo, pues me gustaría hacerlo muy pensando en la familia, ¿no? Porque mi contenido va muy por ahí, y quedó una publicidad muy, muy bonita, ¿sabes? Pues que también te pongas esa serie de retos, creo que es una suerte, la verdad que es un regalo. ¿Y tú enseñas a tus hijos en redes? Te diré que desde hace un año, bueno, justo de hecho cuando empezamos a crecer, nos dimos un poco más de cuenta de los peligros
que puede conllevar. Sí. Y entonces decidimos tomar la decisión, Bea y yo, porque fue una cosa de los dos, de no mostrarles, digamos, la cara por ciertos peligros que además son como más actuales, como es el caso de la inteligencia artificial. Sí. Los peligros que también se conocen hoy en día, porque no sabes a quién llegas y no sabes qué gente hay detrás. Sí. Te hablo de temas, desgraciadamente, como puede ser la pederastia, entonces, no éramos conscientes y de hecho, muchas veces lo cuento porque éramos primerizos. Y ser primerizo te hace equivocarte en muchas ocasiones y nosotros, yo pienso que en ese sentido, no que nos equivocásemos, sino que simplemente decidimos mirar y pensar en los peques para, en cierto modo, guardar un poco su privacidad, que el día de mañana bueno, pues tengan como la tranquilidad y ya la decisión de decir yo quiero salir, no quiero salir. Es verdad que como el contenido mío es muy familiar, pues si vamos al parque a lo mejor pues saco una story tirando el cochecito desde atrás, Entonces salen los niños, sale la familia. Sea familia. Pero en cierto modo lo que trato es un poco de guardar esa privacidad con los peques. Pero es un tema que es muy interesante y que Bea y yo no dejamos de, bueno, pues de darle vueltas y que decimos, pues si esto un día tiene que cambiar, si tienes que ser incluso un poco más, te voy a decir, como cuidadoso todavía, ¿no? Que ya no solo es no sacar a los niños y pues lo pensaremos. Y es una cosa que incluso a medida que los niños vayan creciendo, pues también iremos hablando con ellos, porque creo que es un poco la clave con el tema de las pantallas, de las redes. Que lo hablas en el libro, ¿no? Y al final es un capítulo que también interesa. Claro, el ver con los hijos, o sea, ya no solo es decirle a los niños esto es peligroso, que creo que no funciona, sino el ver con ellos una manera de educarles en las pantallas. Ellos van a vivir en un mundo tecnológico, con redes sociales, que incluso a lo mejor son más que hace 10 años. Es que hace 10 años estaba el Facebook. Y ahora que tenemos que si el TikTok, que si el propio WhatsApp, que también es red social, YouTube con mucha fuerza, Instagram, Spotify, o sea, tenemos un montón de plataformas. No sé cuáles tendremos dentro de 10 años o 15 cuando mis hijos sean adolescentes. Entonces esa educación con las propias pantallas, la televisión, las series, el que ellos vayan entendiendo pues que no es bueno tirarse 10 horas, 5 horas delante de un televisor, los videojuegos, creo que puede ir muy de la mano y yo incluso te diría que, por ejemplo, Lola, que tiene ahora 3 añitos, con las pantallas, hay veces que me dice, oye, ¿vemos unos dibujos? Y le digo, pues mira, es que el médico y el pediatra dice que no es bueno que los veamos todos los días y a todas horas. Y a ella le vale, ¿sabes? O sea, hay un momento que, bueno, pues si lo dice el médico, entonces creo que adaptándote un poco a las edades, haciéndolo a veces como sabiendo empatizar con ellos y tal, hay una manera ahí muy interesante de conectar con ellos y educar en ese sentido. ¿Y qué comentarios recibes de los padres? ¿Hay alguno que te ha sorprendido especialmente? Bueno, te escribirá muchísima gente también, por supuesto, pues madres, ¿no? Animando a otros padres a que se animen a esto de la paternidad activa. Es que te diría que, por darte un dato muy concreto, el número de personas que me siguen, sabemos que hay un 80% de público que es femenino. Ah, sí. O sea, me siguen muchas más madres, por así decirlo. Seguro que hay muchas también que o lo han sido, son ya abuelas o que todavía no son mamás, pero que es un 80% de público femenino. La verdad es que siempre hemos recibido mucho cariño. Hay muchas personas que a lo mejor te cuentan sus anécdotas, sus experiencias, y eso es muy bonito en las redes sociales, porque tú compartes cualquier historia y ese feedback también es una manera de aprender, ¿sabes? Claro. Y yo incluso lo utilizo para decir, bueno, yo qué sé, oye, no sabemos cómo gestionar tal cosa, y la gente te da sus recomendaciones y ya te vas haciendo una idea. Y además lo guay también es que como cada día es diferente, cada contenido que compartes en redes sociales es distinto y la gente se va uniendo a las cosas que compartes. Yo intento siempre ponerle como mucho humor a las cosas que comparto de familia, con los niños, con mi mujer, y la gente te da siempre también su feedback en un tono muy positivo. ¿Y haters tienes? Pues haters te diría que no. ¿Que comentarios que me he encontrado alguna vez negativo? Pues seguro. Hace poco, por ejemplo, pero no me lo tomo a malas. Entiendo que hay gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad ni de conocerme, ni de conocernos, y que puede opinar distinto a mí. Hace poco en una entrevista que, no sé, miré al pie de página y había gente que ponía
este tío es un cursi, este tío es no sé cómo, pues bueno, eso es hater. Pues sí, pero Bueno. ya está, pues es que en el fondo es alguien que a lo Que mejor... todos los haters sean esos, ¿no? Claro, y ya está. Es verdad que nunca hemos tenido, gracias a Dios, nada malo. Ojalá que nunca ocurra, porque entiendo que debe ser, pues eso, no, incómodo o que no debe ser bonito. Pero también te digo que mi perfil no me suelo meter mucho en líos. Al final, Bueno, por lo sí que que te eres digo... activo en alguna cosa. Por ejemplo, con la lactancia, sí que eres, realmente tienes un punto de vista, ¿no? Y que muchas madres dirán, oye, pues yo decido si quiero dar el pecho o no. Ahí no sé si Claro, quieres claro. compartirnos un poco. Sí, pero bueno, es que en el libro, de hecho, una de las cosas, fíjate que con la paternidad y la maternidad siempre he intentado ser muy prudente en tanto que he entendido que mi paternidad no es la perfecta, o la de Bea como madre no es la perfecta, que hay muchos tipos de maternidad en tanto que hay muchas familias, hay muchas personas con diferentes necesidades, con diferentes inquietudes, con diferentes circunstancias, y eso ahí entra la lactancia. Entonces, cuando tuve que hacer unos capítulos donde contaba, por ejemplo, mi experiencia a la hora de si llevar a la peque o no a la escuela infantil, si el tema de la lactancia. Me acuerdo que a la propia editorial y a mi agencia o incluso en mi entorno fue un capítulo que pasé para decir, oye, no querría que nadie se pudiese sentir incómodo al leer esto, ¿no? Ah, pues es que yo he dado a mi hijo el pecho 3 meses. ¿Soy peor padre? ¿Soy peor madre? No, no. Lo que cuento de la lactancia es que para mí ha sido como un descubrimiento todo lo que hay alrededor y que en cierto modo, lógicamente, se lo debo a mi mujer porque ella me hizo un curso de lactancia y me dijo, tú te vienes. Y yo, pero si yo no tengo... eso es una cosa tuya. Y dice, no, pero quiero que te formes también un poco pues para que si en algún momento yo lo paso mal y tal, tú estés ahí para apoyarme. Entonces, fue un descubrimiento porque vi un montón de cosas positivas dentro de la lactancia que me sorprendió, pero a nivel... El otro día hablaba con Bea, nuestra hija, Bea dio el pecho a la mayor 2 años. Hay gente que da 1 año fenomenal, hay gente que da 4, 5. ¿Es mejor madre la de 5 que la de 2 o que la de 1? No. Lo que digo es que la lactancia me parece maravillosa y ya está. Entonces, en esos 2 años la peque nunca se puso mala. Y eso me pareció como sorprendente, porque sí que se cogió, por ejemplo, el COVID, se lo cogió, pero no le afectó. ¿Fue por lo de la lactancia? Pues hay estudios que dicen que sí, que tiene mucha relación. O el otro día estamos intentando, pues con los peques, esto de cursos de sueño, de que duerman un poquito mejor, ahora que tenemos a los 2 en casa, a los peques. Una enfermera nos contaba cómo la lactancia por la noche es diferente a la lactancia de la mañana, que tiene una serie de composiciones distintas que ayudan al peque a conciliar mejor el sueño. Me dices, oh, esto es increíble. Como si se coge un catarro, la lactancia se transforma para atacar un poco ese virus. Y entonces, como que de naturaleza, a mí eso me parece, o sea, creo que es indiscutible, que es como maravilloso, ¿no? Y luego una de las cosas también que vi es que efectivamente Bea, como a los 2 meses de nacer Lola, tuvo mastitis, un montón de problemas con el pecho y tuvimos la suerte de que unos amigos nos regalaron que viniese una matrona a casa y nos ayudó mucho con consejos. Que a Bea le costaba menos la lactancia si yo también me implicaba con cosas como, oye, pues despertarte a lo mejor con ella por la noche y aguantarle la espalda o traerle una botella de agua. Entonces, son las cosas que he compartido en el libro, pero insisto, que es que, por ejemplo, hay muchas madres que se tienen que incorporar al trabajo a los 4 meses. ¿Qué haces? Es que a lo mejor ahí te puedes, esto que hablan de sacarse leche, de hacer un banco de leche y tal, hay madres que no pueden o que no tienen esa facilidad de producción de leche y demás. ¿Lo vas a criticar? ¿Lo vas a juzgar? No puedes. Entonces, hay madres que por circunstancias de descanso, de trabajo, o porque no quieren, pues deciden renunciar a ello. Es que no puedo entrar a valorarlo. Ya. Y el libro no va por ahí, pero sí que me considero como no un gran defensor de la lactancia, sino una persona que hace 4 años, hace 3 años, incluso la propia Bea me decía, antes cuando se quedó embarazada, dijo, bueno, podría haber quedado con el tema de la leche, pero... Y ahora nos ha parecido como una pasada de la naturaleza, ¿sabes? No sé si me he explicado, más Totalmente, o menos, pero totalmente. y en ese sentido, justo antes que hablábamos de lo de los haters o tal, una de las cosas que he visto mucho con el tema de la lactancia es que se han formado como equipos. Los que están a favor y Sí. solo eso,
y los que, no es que estén en contra, pero que pues dan lactancia, no sé si se dice artificial, pero que no es leche materna, digamos, y entonces no sé si quieren sentir culpables. Ojo, pues eso es una pena, ¿no? Que estemos tirándonos, ¿no? Yo soy mejor madre, tú eres peor madre, tú eres más egoísta, tú eres menos. A mí me da mucha pena cuando veo esas cosas en redes, intento huir de eso y no ir por la maternidad o la paternidad, claro. Y sobre todo dando consejos, que yo creo que eso siento fatal. Yo no sé, pero es una de las cosas que además te dice todo el mundo. Cuando tienes un hijo, todos te dan consejos. Eso sí, total. Y a todos les sientan mal. Entonces, si hay algo que he sacado en claro es que lo que diga lo intente hacer de una manera, pues mira, esto es lo que hemos vivido, pero ni mucho menos intentando hablar es cátedra, ¿no? Porque a la gente eso no le gusta. Tenía marcada una página de tu libro en la que explicas que los niños observan todo e imitan. Cuentas la historia de Jorge Bucay, la historia de 3 hijos que al ver a su padre tan mayor y no poder cuidarle deciden abandonarlo en el bosque. Cuando llevan un buen rato andando, de repente el padre se para y les dice: es aquí, este es el mismo lugar en el que hace más de 25 años abandoné yo a mi padre. Esta es quizá, para mí, ¿no?, una de las ideas que me quedó de tu libro, que al final todo lo que haces delante de tus hijos tiene un impacto. Justo, a ver, una de las cosas además que pienso con el libro, o sea, no he querido dirigirme a madres y padres primerizos. He contado una experiencia como padre primerizo, pero que si lo lee alguien que tiene hijos de 10 años, de 16, o incluso abuelos que ya tienen nietos, alguien que no está casado, alguien que no tiene todavía niños ni está en un proyecto vital como es el de crear una familia, le pueda gustar el libro. Entonces, ¿cómo haces eso? Pues si vas a hablar de niños pequeños, pues contando ciertas experiencias que has vivido, cosas que has leído y tal, que luego guarden una reflexión, una lección de vida que te ha enseñado y, por tanto, que le pueda valer al público general, porque hay reflexiones ligadas al trabajo, porque hay reflexiones ligadas a la pareja, al amor, a la familia, a los padres. Todos tenemos padres o todos hemos sido niños. Hay muchas cosas también en el libro de crecimiento personal, de desarrollo personal. Y una de las cosas que quería escribir era en relación hacia los padres, el agradecimiento que creo que tenemos que tener de primeras, pues simplemente por habernos dado la vida, independientemente a veces de la relación que tengamos con ellos, que pueda ser mejor o peor. Y luego otra que veía, que me parecía como muy interesante, es, bueno, ¿cuál es la clave de la educación? En general, con los niños, pero también, por ejemplo, ¿cuál es la clave de un buen jefe respecto a sus trabajadores? Es el propio ejemplo. Ya no es tanto el que enseñe, que diga, que haga, no, sino qué es lo que hago yo también. Claro. Si estoy pidiendo puntualidad en un trabajo, tengo que ser el primero, ¿no?, que sea puntual. Si estoy pidiendo compromiso en una relación, tengo que ser el primero que eso lo demuestre. Y a los niños, lo mismo. Antes estábamos hablando de las pantallas y tal. Claro, si el día de mañana yo a mis hijos les intento inculcar que no, hay que estar poco tiempo con el teléfono, hay que estar... Pero luego ellos te ven haciendo otra cosa distinta. Este capítulo, ese cuento de Jorge Bucay, que no recuerdo ahora el libro... sí, se llama De la autoestima al egoísmo, el libro, que lo recomiendo mucho. Pues él contaba esa pequeña fábula y a mí me impactó mucho porque fue como, wow, lo que muchas veces nosotros hagamos como padres, ellos lo terminarán replicando en el ámbito de lo profesional, en el ámbito de la vida. Yo, por ejemplo, hoy, bueno, pues que celebrábamos San Valentín y decía, el día de mañana, ¿cómo quiero que mi hija entienda el amor? ¿Cómo quiero cómo será el futuro, la futura pareja de mí? No lo sé, pero sí que quiero que entienda el amor con lo que está viendo en sus padres. Cómo debes de ser tratada, cómo debes de ser respetada, cómo es una manera bonita de relacionarte, de hablar, de comunicarte. Y esa responsabilidad la tengo ya yo como padre replicándola en Bea con mi mujer y Bea conmigo. No sé si me explico. Totalmente. Y aquí te quería preguntar por la paternidad activa, ¿no? Si tú estás viendo que ha habido avances, se están dando pasos en ese rol del padre y en esa equiparación con la madre. Te diría que vamos avanzando. Yo siempre que hablo con algún padre hace 15 años, 20, o mi padre cuando él tuvo, me cuenta que al día siguiente ya se tuvo que incorporar a trabajar. Entonces eso yo creo que también impedía que hubiese una relación como más directa con la propia paternidad. Si acaba de nacer tu hijo, pero tú te tienes que ir al trabajo y luego seguramente en las semanas siguientes llegues agotado de tu trabajo y lo que te encuentres
sea un bebé que llora y que llora, pues esa relación no creo que sea muy positiva, ¿no? Pensar, joder, ¿en qué momento me he metido yo en esta? A no ser que también puedas empezar a disfrutarla, ¿no? Y hablo en el libro de un concepto que se llama enamorarse de la paternidad, de ya no solo vivir la parte de los llantos, vivir el no dormir, que es muy duro, pero también vivir los paseos, el jugar con tu pequeño, el charlar con ellos, ahora que están siendo muy inocentes y van diciendo cosas que son muy divertidas. Eso te permite ir bueno, pues poco a poco disfrutando. Entonces creo que sí que ha ido habiendo mejoras de equiparación, de igualdad, estas cosas al final de tener el mismo tiempo de baja. Hay países que lo están haciendo mejor que nosotros y que les va bien, que además eso me parece que es muy interesante porque dices, bueno, es que hay países que tienen, yo qué sé, 6 meses de baja por paternidad. ¡Qué locura! ¿Qué tal? Bueno, pero les está yendo bien. Hay países que están dando ayudas a las familias económicas, de tiempo, de conciliación, pues por ejemplo con padres y madres que tengan más posibilidad de teletrabajo, que eso te ayudaría a organizarte un poquito mejor con colegios, con bueno, pues tiempo en casa, orden, y les va bien, sí, pues a lo mejor eso lo podríamos replicar. Y luego hay una cosa muy interesante que también comento en el libro, que creo que la equiparación o el reparto de tareas no siempre tiene que ser equitativo, que eso es como, bueno, entonces, ¿cuánto tiene que asumir uno en la familia? 50% el padre, 50% la madre. Yo creo que no. Yo creo que, digamos, como la conciliación en ese sentido positiva, la implicación de padre, es la que necesita esa familia. En mi caso, por ejemplo, ha habido un momento, mi mujer, que ha asumido como el 70% de la responsabilidad económica de la casa, ¿no? Pues porque yo trabajaba menos horas y ella tenía un puesto de trabajo al que no podía renunciar, y entonces como que yo me quedé más de esa figura de amo de casa, de dedicarte a las tareas del hogar, en ese momento era como nos repartíamos, ella un 70% del trabajo, yo un 30%, yo un 70% de la casa, ella un 30%. Era equilibrado, porque era, digamos, lo que nosotros necesitábamos. Luego ha habido otros momentos que he ido cambiando, y ha habido pues, veces que he hecho 50 y 50, o yo un 80 y ella un 20, o un 20. Entonces creo que ahí también está un poco esa clave de la equiparación, de implicarse en casa, de decir, bueno, ¿qué necesita nuestra familia? Pues nuestra familia necesita que estés más presente, vale, pues voy a intentar darle ese porcentaje. Nuestra familia necesita que te encargues del orden, de la limpieza en el hogar, vale, pues y ahí ir encontrando un perfecto equilibrio. O sea, creo que el equilibrio no es el 50-50, sino qué es lo que necesita ahora en este momento la familia. No sé si te contesto también. Totalmente, y nos quedamos eso. con esa idea para terminar el podcast de hoy. Pedro, hay una frase que dices en la contra de tu libro: quien apuesta por la familia nunca se equivoca. No sé si eso sería un poco la conclusión de este podcast. Yo creo que sí, porque una de las cosas que cuento en esos 3 años, tuve que enfrentarme al dejo el trabajo o no, si lo hago, qué cosas van a ocurrir, qué miedos, qué circunstancias a las que enfrentarse. Me daba como mucho vértigo, y cuando dejé la empresa en la que estaba, que lo dejé pues eso, con mucha angustia, me acuerdo que la primera llamada telefónica fue a Bea, le dije, oye, efectivamente al final ya dentro de unos días no voy a estar en esta empresa, empiezo una nueva aventura, a ver qué cosas vienen. Y Bea me dijo, no te preocupes, porque quien apuesta por la familia nunca se equivoca. Y tiempo después, claro, decir esa frase en un momento en el que no sabes, pero tiempo después puedo decir que le tengo que dar la razón a Bea, no se equivocó, y es que es así. La vida nos ha dado un montón de regalos, han ido saliendo un montón de cosas bonitas, de cosas buenas, y creo que es el lema de quien apuesta por la familia nunca se equivoca. Pues muchísimas gracias, Pedro, y también muchísima suerte con tu libro. Nada, gracias a vosotros. El podcast de Mati